mi primera presentación en público en un curso de anestesia regional, los bloqueos distales del miembro inferior. Habitualmente este tema en la mayoría de cursos queda como en un segundo plano, suele ser el último tema que se toca en todos los cursos y yo creo que si hay algo fino dentro de la anestesia regional es ser capaz de bloquear ramos distales, porque son realmente pequeños y es afinar al máximo con la anestesia, con lo que significa la anestesia regional. Quería empezar la presentación, no sé si se ve, con un caso clínico. Todos conocéis a Cristiano Ronaldo, sería un partido del Real Madrid-Valencia, y en una falta, se produce una falta y a Cristiano Ronaldo le fracturan el quinto meta. Por la fractura del quinto meta tiene que hacerse una osteosíntesis del quinto dedo y por razones que ahora veremos, la cirugía tiene que ser ambulatoria. ¿Qué haríamos en este caso? Pues teniendo en cuenta que es un deportista que cuesta 1.000 millones de euros, yo ese dinero creo que la mayoría de nosotros lo vamos a ver en nuestra vida, a lo mejor hay alguien de los que nos está viendo que sí que lo va a ver, pero desde luego ni yo ni la mayoría sabemos lo que significa este dinero, y luego que tiene que ser una cirugía fuera de su ciudad, dirige a otra ciudad para realizarse la cirugía y tiene que ser ambulatoria, viaja en avión y vuelve en avión. Entonces nos surge la necesidad de realizar una técnica anestésica segura y que permita una alta precoz, tan segura que cuesta 1.000 millones de euros. Entonces nos surge la eterna duda, ¿realizamos una anestesia general o realizamos una anestesia regional? Quiero dejar la presentación en este punto y empezar a hablar de lo que realmente es el tema, que es de la anestesia regional, de los bloqueos distales del miembro inferior. Empezando por algo fundamental, que es la anatomía. Hablando de la anatomía, todos ya sabemos, vamos a hacer un repaso sobre muchas cosas que probablemente ya sepáis la mayoría, pero que siempre merece la pena recordar. El miembro inferior está inervado por dos estructuras plexicas independientes, el plexo sacro, que da origen al nervio ciático, el nervio ciático al nervio tibial o ciático popliteo interno y el peroneo común o ciático popliteo externo. El ciático popliteo externo dará origen al nervio peroneo superficial y al nervio peroneo profundo, y el tibial al sural, aunque tiene cierta aportación del nervio peroneo, y al nervio tibial. Hay otra aportación a la inervación del pie, que es del plexo lumbar, concretamente del nervio femoral, que será el nervio safeneo externo. Para que recordemos, una regla mnemotécnica, son 5 nervios, igual que los 5 dedos que tenemos en el pie. 5 nervios, 5 dedos. 5 nervios son los que inervan, recogen toda la inervación del pie. A modo otra vez de resumen, de esquema, volvemos otra vez al principio, plexo lumbar, nervio femoral, plexo sacro, nervio ciático, y vemos que el nervio ciático se dividirá en ciático popliteo interno o tibial, la nueva nomenclatura se dirige más a llamarlo tibial, y ciático popliteo externo o peroneo común. Del nervio femoral saldrá una rama sensitiva, es solo cutánea sensitiva, solo recoge sensibilidad de la piel de una zona del pie. Del nervio ciático popliteo interno o tibial salen dos ramas, el nervio tibial, que es un nervio profundo, un nervio que recoge sensibilidad cutánea, muscular, propioceptiva o articular y ósea, inervación profunda, y otra rama solamente cutánea, que será el nervio sural. Del nervio ciático popliteo externo o peroneo común sale otra rama, que será el peroneo profundo, que también recoge una inervación profunda, tanto cutánea como muscular, como articular, propioceptiva y ósea. Y una rama únicamente sensitiva que será el peroneo superficial. De manera que tenemos aquí los 5 nervios. De los 5 nervios, 3 son cutáneos, recogen solo sensibilidad de la piel del pie. Y 2 de ellos, el nervio tibial y el nervio peroneo profundo, serán los que recogen la inervación profunda del pie. Para empezar a tomar un poco de contacto con lo que es la anatomía seccional, este sería un corte a nivel maleolar, en la que hay una serie de estructuras, las que veis aquí, musculares, tendinosas, óseas, el peroné y la tibia, tendinosas, y los 5 nervios que hemos hablado, peroneo superficial, peroneo profundo, tibial y sural,
y el safeno. De manera que podremos dividir el pie en tres compartimentos, para que nos aclaremos. Un compartimento posterior, un compartimento anterolateral y un compartimento medial. El posterior estará inervado por todas ramas del ciático popliteo interno o tibial. El anterolateral por ramas del peroneo común y la zona medial, una zona muy pequeña, estará inervado por ramas del plexo lumbar, concretamente del nervio safeno. Si empezamos a centrarnos en cada uno de los nervios, vamos a empezar hablando del nervio tibial. El nervio tibial para mí es el nervio del pie. Realmente es el nervio que recoge la mayoría, la gran parte de la inervación del pie. Cualquier cirugía que se realice sobre el pie, este nervio necesita ser bloqueado. El nervio tibial tiene una rama que va hacia el calcáneo, que recoge toda la inervación de la planta del pie y toda la zona del calcáneo y articulación. Y dos ramas fundamentales en la planta del pie, que serán el nervio plantar interno y el nervio plantar externo. Si veis la imagen del pie, podréis ver que ahí están las dos estructuras nerviosas, el nervio plantar interno y el nervio plantar externo. Si miráis a nivel distal, a nivel de los dedos del pie, veréis que cada uno de estos nervios va a dar una serie de nervios interdigitales. El nervio plantar interno dará los nervios interdigitales del primero, segundo y tercer dedos del pie y la mitad del cuarto. La otra mitad del cuarto y quinto dedos están inervados, la sensibilidad está recogida por los interdigitales del nervio plantar externo. Volviendo a la anatomía seccional, que es lo que nos va a interesar para empezar a hablar de ecografía, veremos que el nervio tibial está rodeado de una serie de estructuras que nos servirán de referencia para localizarlo. Las principales, las estructuras vasculonerviosas que lo rodean, los vasos tibiales posteriores. El nervio está incluido en una vaina que recubre tanto estas estructuras vasculares como el nervio tibial. A su alrededor, otras estructuras importantes que tenemos que conocer, que son una serie de tendones, tendón del tibial posterior, tendón del flexor del primer dedo y flexor largo de los dedos que lo rodean, y por supuesto la tibia. Pasamos al segundo nervio, el nervio sural. El nervio sural es un nervio superficial, cutáneo, que tiene una estrecha relación con una vena. Esta vena es la vena safena externa. Si veis, da una serie de ramas cutáneas que están interconectadas con otro de los nervios que veremos después, que es el peroneo superficial. Es fácil pensar qué zona cutánea va a recoger la sensibilidad este nervio, toda esta zona que veis a este nivel. Importante la relación que tiene el nervio con dos estructuras musculares, que será el tendón de Aquiles y los peroneos, los músculos peroneos, el tendón de los peroneos, que es este músculo que estamos viendo aquí. Si vemos a este nivel, veis el nervio peroneo, la relación con la vena safena externa y los músculos peroneos y el tendón de Aquiles. El nervio y la vena se encontrarán entre estas dos estructuras musculares. Tercer nervio que vemos, otra rama profunda, rama del peroneo común, el peroneo profundo. El peroneo profundo tiene una estrecha relación con la vena que veis en pantalla, la arteria tibial anterior. Si os dais cuenta, la vena está situada medial, la arteria por debajo del maleolo, el nervio es siempre externo, está en la zona lateral de la arteria. Conforme va subiendo este nervio, cambiará de posición, el nervio pasará a medial y la arteria pasará a lateral. Esto es importante a nivel del estudio ecográfico de este nervio. A nivel distal, veis cómo terminan, sus dos ramas distales son dos interdigitales, el interdigital interno del primer dedo y el externo del segundo. Es esta imagen que veis aquí sobre una imagen de disección. Estas serán las ramas terminales del peroneo profundo. En una imagen seccional, en un esquema seccional, veis que tenemos de base una estructura ósea, que será el astrágalo, vena, arteria y nervio. El nervio situado por debajo del maleolo siempre está externo, el nervio y la arteria, y recubiertos por estructuras tendinosas que son de todos los extensores de la pierna.
Teantotibial anterior, extensor del primer dedo y extensor largo de los dedos. Cuarto nervio, peroneo superficial, solo sensitivo, pero muy sensitivo. Recoge la sensibilidad de la práctica prácticamente de la mayoría del dorso del pie. Si veis, tiene un origen en un nervio único y se abre habitualmente en dos ramas que luego se interconectan entre sí. Este nervio, distalmente, dará el resto de interdigitales que faltaban por dar. Habéis visto que el profundo daba estos dos interdigitales, el nervio peroneo superficial da el interdigital externo del primero, interno del primero y externo y el resto de interdigitales del resto del pie. Importante la relación que tiene este nervio con dos estructuras musculares que luego veremos que nos van a ayudar cuando realicemos el estudio ecográfico. Estos dos músculos que veis aquí, que son el extensor largo de los dedos y el peroneo común, porque el nervio, desde que se separa del peroneo común arriba, en la cabeza del peroné, se hace superficial y se sitúa en medio entre los dos músculos, exactamente en medio. Son los dos músculos los que lo mantienen en superficie. Cuando va descendiendo, este nervio ya se hace totalmente superficial y da todas las ramas que hemos visto anteriormente. En la imagen seccional que veis aquí, aunque es un corte muy bajo, el estudio ecográfico se hace más alto, veis que tiene sobre todo relación con el peroné. Es importante y estos dos músculos, que conforme vayamos ascendiendo son los que hemos comentado anterior, el extensor largo de los dedos y el peroneo largo y corto, en concreto el peroneo corto. Y el último nervio que vamos a ver, la última anatomía, la última descripción anatómica que vamos a ver es el nervio safeno. Relación es evidente, la veis en la pantalla, con la tibia y la arteria safena externa. En la imagen seccional podéis ver la vena y el nervio. La posición del nervio respecto a la vena puede variar, puede ser posterior, puede ser anterior e incluso en algunos casos son dos ramas terminales muy pequeñitas que se sitúan tanto a un lado como a otro de la arteria. Hay más de una rama distal. Ahora vamos a la parte quizás de lo que yo considero más importante del pie, la inervación del pie. ¿Qué inervación recoge cada uno de los nervios que hemos visto? Esta es la que todos conocemos y la que hemos visto descrita en 1 millón de libros, de páginas, en todos los recursos nos sale esta imagen. Bien, pues esto es inervación cutánea, es importante, pero probablemente lo que viene después es más importante que la inervación cutánea. ¿Veis? Tenéis la inervación cutánea de la planta del pie, toda la planta del pie está recogida, la piel de la planta del pie está recogida por el nervio tibial, plantar interno, plantar externo y rama calcánea. El peroneo común, todo el dorso del pie, salvo esta zona que hemos visto superficial, que es responsabilidad del peroneo profundo. Si os acordáis, había dos interdigitales que recogían, que son las ramas distales del peroneo profundo, que recogerán la sensibilidad de la piel de esta zona que veis aquí. El sural y quizás también importante esta imagen que veis aquí, que sería la inervación recogida, la zona cutánea recogida por el safeno, que puede ser muy variable. Muchos libros describen que puede llegar incluso hasta la base del primer meta, hasta este nivel, con lo cual sí que nos sería muy interesante en muchas de las cirugías que realizamos, pero solo ocurre en un 3% de los pacientes. La mayoría de veces llega a nivel del maleolo o ligeramente por debajo, no mucho más. La inervación muscular, los miotomos, esta parte sí que creo que es importante. Todos los músculos flex extensores del pie superficiales están recogidos por el peroneo profundo. Si recordáis, hemos dicho que había dos nervios profundos, el tibial y el peroneo profundo. Pues bueno, pues de la piel hacia abajo ya son estos dos únicos nervios los importantes en la inervación del pie. En la parte dorsal, el peroneo profundo. En la parte plantar, lo que sería el tibial. Tenemos del plantar externo y del plantar interno. Si veis, incluso los lumbricales y los interóseos están inervados por el nervio tibial. Y la parte
más controvertida es la inervación ósea. ¿Qué parte de inervación ósea está recogida por cada nervio? Es evidente, y según hemos dicho antes, que toda la inervación profunda venía del nervio tibial y del peroneo profundo. Esto es probablemente lo que sale en casi todos los libros de texto. La inervación de la planta del pie, toda la parte ósea y articular está recogida por el nervio tibial, y la parte dorsal, la parte ósea dorsal del pie, estaría recogida por el peroneo profundo. Yo tengo mis dudas. Yo creo que, como os he dicho antes, el nervio tibial es el nervio del pie y que la mayoría de parte ósea está recogida por el nervio tibial. Yo, según mi práctica clínica, no se puede realizar una cirugía de pie sin nervio tibial, sin embargo, sin peroneo profundo sí se puede realizar. Quizás esto es la parte controvertida y que puede crear cierto conflicto en los conocimientos que había previamente. Pasamos a la sonoanatomía. Volvemos a la imagen seccional que habíamos visto, anatomía seccional del pie, un corte intermaleolar. Lo que pasa es que, claro, esto es la imagen teórica, pero luego en la pantalla la imagen cambia. Tenemos que tumbar las imágenes. Yo lo que voy a hacer es recortar la imagen y ponerla en la posición que lo veíamos ecográficamente. El nervio tibial, sus referencias anatómicas, las referencias que vamos a buscar con ecografía, la espina, el maleolo tibial, que veis aquí, rodeado de estructuras musculares, flexor largo, tibial posterior. No hace falta conocer todos los nervios, pero saber que están ahí. Y, por supuesto, el nervio tibial muy próximo a la estructura, a las estructuras vasculares que tiene alrededor. Quito el dibujo que teníamos encima y este sería el esquema anatómico que tenemos que buscar. El nervio, la tibia y los vasos muy pegados al nervio. Tener en cuenta que el nervio tibial, teniendo en cuenta que es un nervio que va a haber que bloquear o siempre o prácticamente siempre, es importante tener muy claro dónde está el nervio y cuál es el nervio. Hay estructuras que nos pueden confundir, como son los tendones del tibial posterior y los tendones del flexor largo. Son estas estructuras que veis en esta imagen, que se ven aquí, no se ven tendones alrededor, pero aquí sí, ocurre con mucha frecuencia, que pueden confundirnos y hacernos pensar que lo que estamos viendo son nervios en vez de tendones. Tener en cuenta que el nervio siempre va pegado al paquete vascular. Esto sería la arteria, las venas aquí están comprimidas y el nervio estaría aquí. Esto sería el tendón del flexor largo y este sería el tendón del tibial posterior. La exploración debe realizarse en sentido ascendente, de manera que también nos permita ver que esa estructura que nosotros identificábamos como nervio sea realmente un nervio y no sea un tendón. En caso de que fuera un tendón, las estructuras desaparecerían, mientras que el nervio siempre permanecería pegado, sobre todo a la arteria tibial, conforme vayamos ascendiendo. Siguiente nervio, el nervio sural. El nervio sural hemos dicho que era todavía estamos en el compartimento posterior, que es el que recoge toda la inervación de la cara posterior del pie, y en la que vemos sus relaciones con la vena safena externa y estos dos músculos que habíamos dicho, un músculo y otro músculo, que serán el tendón de Aquiles y el peroneo corto. Si veis dónde están situadas tanto la vena como el nervio, están situados en superficie. Son nervios, recordar que recogen la sensibilidad de la piel, de la zona cutánea de la cara lateral del pie. De manera que yo, a modo de esquema, lo que busco en la pantalla es una imagen de infinito o de 8 tumbado, en la que por encima de este 8 se encuentran tanto la vena safena externa como el nervio sural. La vena safena externa no es una buena relación para buscar el nervio, ya que el nervio puede encontrarse tanto posterior como anterior, encima, debajo, es muy variable, pero el nervio siempre se encuentra en este espacio que veis aquí. La imagen que veríamos sería esta: conforme subiéramos la sonda hacia arriba, la vena se separaría del nervio y el nervio permanecería justo en la cara posterior, sería posterior. Pero la imagen que busco inicialmente es esta que veis en pantalla. Siguiente nervio, peroneo profundo. El peroneo profundo, la relación
Lo importante, el astrágalo, la base donde reposan tanto los vasos como el nervio, sería el astrágalo. Esta imagen que veis aquí, astrágalo, arteria, las venas que al colocar las sondas sobre el pie suelen comprimirse y no suelen verse, pero que tengáis en cuenta que por debajo del maleolo el nervio va a estar siempre externo a la arteria, en la cara lateral de la arteria. Lo que hace este nervio, conforme vamos progresando en sentido cefálico, es cambia de posición a medial. Pasará conforme vayamos subiendo, lateral, se coloca encima de la arteria y se hace lateral. Pero eso conforme vayamos ascendiendo la sonda y pasemos por encima del maleolo. Hasta unos centímetros por encima del maleolo, el nervio no se sitúa medial a la arteria. Esta sería la imagen que veréis, arteria y nervio, todavía a nivel maleolar, y por encima del maleolo ya veis que tenemos la arteria, la vena está aquí, y el nervio se sitúa en posición medial. Cuarto nervio, peroneo superficial. El peroneo superficial hemos dicho que teníamos que buscar dos relaciones fundamentales, dos músculos importantísimos para localizarlo, que son el extensor largo de los dedos y el peroneo corto. Este corte está realizado demasiado bajo, a nivel ligeramente por debajo del maleolo, por eso las dos estructuras musculares no se ven, solo vemos el peroné. El peroné es este, las dos estructuras que hemos dicho, extensor largo de los dedos, peroneo corto, y el nervio se sitúa justo en la fascia que separa, sobre la fascia a nivel superficial, que separa los dos músculos. Este sería el esquema, lo que nosotros debemos de buscar en la imagen del ecógrafo. Si empezamos la exploración a nivel maleolar, veremos maleolo peroneo, tibia, y conforme vamos ascendiendo, vemos que el peroné profundiza, se hacen superficiales estas dos estructuras musculares, veis la fascia que separa las dos. El nervio tiene que estar aquí, de hecho el nervio es esta estructura que hay aquí. Incluso si no se ve el nervio, con una infiltración en la parte superficial entre los dos músculos, el nervio quedaría bloqueado. Y conforme vayamos ascendiendo y nos acerquemos a la cabeza del peroné, evidentemente el nervio será profundo porque va a unirse al peroneo profundo para formar el peroneo común. Último nervio, el safeno. El safeno es un nervio exclusivamente sensitivo, hemos dicho que recogía la sensibilidad habitualmente hasta el maleolo tibial, hasta la piel del maleolo tibial, hasta este nivel, y la única referencia que tenemos es una referencia vascular que es la vena safena interna. El nervio puede situarse a este nivel o a este nivel, es variable, en este caso parece que el safeno lo tenemos aquí, está posterior al nervio, pero la posición puede variar. Muchas veces lo más sensato es hacer una infiltración por debajo de la vena. Enseguida que metamos anestésico local, la vena se va a colapsar y va a llegar a los dos extremos de la vena. Ya hemos terminado la sonoanatomía. No sé si he ido muy rápido, pero bueno, luego me imagino que habrá opción de preguntas. ¿Qué ventajas tendrían los bloqueos distales sobre otro tipo de bloqueos? Pues que con volúmenes muy bajos, y aunque son 5 nervios los que recogen la sensibilidad de todo el pie, la mayoría de veces solo con 2 o 3 funciones, con el bloqueo de 2 o 3 nervios, podemos conseguir un bloqueo de todo el pie. Nos permite usar concentraciones altas de anestésico local, tan altas como ROPI al 1%, incluso yo he usado algunas veces bupivacaína al 0,75%. Son volúmenes tan bajos que permiten emplear concentraciones muy altas de anestésico local. De manera que podemos conseguir analgesias muy prolongadas, tanto como 2 y en algunos casos 3 días de analgesia, sin producir bloqueo motor, ya que los bloqueos son tan distales que solo bloqueamos la musculatura intrínseca del pie. No hay bloqueo de la marcha del paciente, con lo cual el paciente después de un bloqueo distal puede incluso salir caminando de quirófano. Luego además, a la hora de las complicaciones que podamos tener, yo siempre he dicho que cuanto más distal nos vayamos, las complicaciones que podamos tener serán menos graves. Si nosotros tenemos una complicación a nivel del neuroeje, la complicación puede ser gravísima. Sin embargo, a nivel distal, una lesión neurológica no deja de ser grave, pero no es lo mismo dejar insensible un pie que dejar cojo a un paciente.
Seguiríamos entonces ahora con el caso clínico, la misma cuestión, regional, general, ¿qué elegiríamos? ¿Cuál de las dos? Teniendo en cuenta lo que cuesta este jugador, lo que cuesta el pie de este jugador, y que tiene que ser una cirugía con una recuperación muy rápida del paciente. Las ventajas de una anestesia general las conocemos todas. Como no tocamos ningún nervio, no hay lesión neurológica. En un deportista de élite, y cuando hay que tocar nervios en un deportista de élite, pues nos plantearíamos la duda de si pinchar o no pinchar. Es una técnica segura, es cerca del 100% de las veces se produce con éxito y es más cómoda para el personal sanitario. Pues en ciertas circunstancias el paciente no va a tener quejas, no le va a doler esos bloqueos que pueden salir mínimamente algo incompletos, que el paciente se queja, que el cirujano pueda estar nervioso. Las desventajas, las náuseas y vómitos que podemos tener posoperatorias y la analgesia posoperatoria, que no hay color, la analgesia posoperatoria que conseguimos con una anestesia regional o con una anestesia general con opiáceos. De una anestesia regional, las ventajas, evitamos las desventajas de una general, no hay náuseas y vómitos si no usamos opiáceos, conseguimos una rápida recuperación, podemos conseguir una alta precoz, y la analgesia posoperatoria, como os he comentado antes, podemos prolongarlo incluso 2 y 3 días. Las desventajas o los contras, posible lesión neurológica, habría que planteárselo, y que realmente es menos cómoda para el personal sanitario, ya que el paciente despierto tiene unas peculiaridades que pueden hacer que todo el mundo trabaje a más tensión dentro de quirófano. Yo probablemente combinaría las dos, me quedaría con la mejor de ambas. Regional, ¿qué técnica regional elegiría? Como estoy hablando de bloqueos distales, evidentemente ya sabéis lo que voy a decir. Pero si tuviera que hacerle un bloqueo a Cristiano Ronaldo, desde luego no le haría ni un ciático ni un popliteo. El riesgo que tiene de lesión, aunque es mínima, existe. Y si existe, habría que planteárselo. Un distal también tiene riesgo de complicación, también existe riesgo de lesión neurológica. Pero no es lo mismo dejar una zona insensible a un paciente que dejarlo cojo, como he dicho anteriormente. Si tenemos en cuenta la zona que a mí me interesa bloquear para esta cirugía, la zona cutánea y la zona profunda, probablemente solamente con 3 nervios, con el bloqueo de 3, con la infiltración de 3 nervios tendría suficiente. Con el peroneo superficial, con el sural y con el tibial. Hemos dicho, el tibial siempre es el nervio del pie, siempre hay que bloquear el nervio tibial. En este caso, no es necesario el peroneo profundo, aunque teóricamente, según algunos libros, la parte dorsal ósea del pie estaría inervado por el peroneo profundo, pero yo sinceramente no me lo creo y mi práctica clínica me dice lo contrario. Luego, creo que el bloqueo distal sería seguro en este paciente, nos va a permitir una alta precoz, el paciente va a poder salir prácticamente andando de quirófano, con apoyo, pero va a poder salir andando. Si nosotros hacemos un poplite o un ciático, el paciente saldrá con muleta y como el paciente apoya el pie, ese pie probablemente se vaya al suelo. Y nos va a permitir una analgesia posoperatoria importante, de calidad y sin emplear opiáceos, y encima sin bloqueo motor. Y de general emplearía una TIBA y una mascarilla laringia sin opiáceos. ¿Para qué? Porque la mayoría de veces el cirujano nos va a pedir un manguito, un torniquete por encima de la rodilla para que trabaje con más comodidad. Con un distal no vamos a cubrir este manguito de isquemia. Sin embargo, la general nos va a permitir que el paciente tolere bien la isquemia y va a hacer que el personal trabaje con tranquilidad y sin estreses, sobre todo en el caso, pues eso, si viene un personaje importante a operarse, siempre es importante que se trabaje relajadamente. No sé si hay alguna pregunta y ya he terminado. Muchísimas gracias a todos.